Hola, hola. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Me escuchan fuerte y claro? Muy buenas noches, ¿cómo están? Gracias por estar con nosotros en este Facebook Live de Enfoques Noticias en Corto. Y estamos transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde el Centro Histórico de mi Querétaro lindo, con motivo de las fiestas patrias. Vean nada más qué hermosura el Palacio de la Corregidora, el Palacio de Gobierno. Qué bonito se ve. Si ustedes vienen aquí al centro, van a disfrutar de una muy bonita vista, todo con los colores de la bandera, el jardín Cené, algunos andadores, el jardín de la Corregidora, por supuesto. Entonces, vamos a transmitir hoy desde el restaurante 1810 a propósito de los festejos patrios, ¿verdad? En ese restaurante que es muy conocido aquí en Querétaro y que justamente es 1810. Y vamos a tener de invitado al doctor Jaime Zúñiga Burgos, que nos va a contar un poco sobre personajes queretanos que tuvieron un rol muy importante en la independencia de México, ¿no? En esta lucha del inicio de la independencia de México. Vamos a estar platicando con él para que no se lo vayan a perder, porque aparte platica de una manera tan a gusto que van a querer que se quede con nosotros todos los Facebook Live y muchas horas. Entonces, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Y aquí estamos, miren. Hay mucho movimiento en el centro, déjenme les cuento que sí hay mucho movimiento. El estacionamiento subterráneo Jardín Cenea me tocó hasta el nivel 5. Da gusto ver el movimiento, lo insisto, pero siempre con cuidado, con precaución, sana distancia. También hay que decir que pues hay una campaña del gobierno estatal siempre con la difusión de que se cuiden, de que no se confíen, de que guarden sana distancia, uso de cubrebocas en todo momento. Entonces, miren, voy a girar la cámara para que ustedes comiencen a disfrutar de qué bonito adornaron aquí el centro histórico de Querétaro. Miren nada más este andador, cómo se ve, con las lucecitas. Ahorita todavía no está muy oscuro, pero cuando ya oscurece completamente, esto luce espectacular. Entonces, rápidamente, queremos mostrarles cómo se está viviendo en ese momento aquí esta tarde de jueves en Plaza de Armas. Voy a girar la cámara. Y vean, esas son parte de los adornos patrios. Aquí está el Viva México, que toda la gente aprovecha para tomarse la foto y demás. Los árboles también tienen adornos, como ese trompo, algo muy mexicano. Y vamos girando, ya está la congregación, la Secretaría de Turismo. Aquí está. Bueno, ahí ya están peleando porque quieren salir todos en la foto. Y aquí estamos. Miren nada más. Este andador, qué bonito lo dejaron. Con esas luces en rojo, blanco y verde. Parte de los adornos. Si ustedes recorren por otros andadores, también se ve el movimiento de los turistas, de la gente que sale a disfrutar de una tarde agradable sin lluvia, milagrosamente. Entonces, este es el recorrido. Y por acá llegamos a la zona de los restaurantes y los cafecitos. Para los que se van a conectar más adelante, pues les comento que estará el doctor Jaime Zúñiga Burgos con nosotros platicando sobre algunos personajes de Querétaro que tuvieron una participación importante en la lucha de la independencia de México. Él conoce muy bien de la historia, lo narra, lo platica muy bien, muy a gusto, que dan ganas de que siga contándonos más y más. Entonces hoy nos va a acompañar. Recordemos que esta zona aquí en el centro, donde está la Fuente de los Perritos o del Marqués de la Villa del Villar,
aún no tiene acceso para los peatones, vean. Por todas las cuestiones de la pandemia, todavía no pueden llegar y sentarse y disfrutar una tarde a gusto. Pero en los andadores que están aquí, sí puede usted transitar, venirse a tomar un cafecito. Hola, Marco Segura. Dice, buenas noches, chicas. Hoy inicia la NFL. Sí, lo escuché en la mañana en varios espacios informativos, Marco. Todos los que les gusta el fútbol americano están muy contentos, entre ellos mi comadre Carol. Y bueno, ya estamos aquí, en esta zona, el restaurante Chucho el Roto. Y vamos nosotros al 1810. Pues así es, en este Facebook Live, con motivo de los festejos patrios que decidimos transmitir desde aquí. Este es el restaurante 1810, muy conocido, con una rica comida, una rica opción para que ustedes vengan a desayunar, comer o cenar. Los fines de semana tienen buffet, tienen también música, pueden pasar una velada muy agradable. Todas las medidas que suelen tener, porque miren, aquí ya dice mesa sanitizada. También aquí en el 1810 ya adornaron como debe de ser, ya están muy en el mes patrio. Buenas noches, muchas gracias. Y ya acá nos esperan para iniciar nuestro Facebook Live. Entonces hoy aquí estamos. Y acá estamos en privadito para poder platicar a gusto. Mi querida Nat, ¿cómo estás? Hola. Mi querido doctor Jaime Zúñiga Burgos, bienvenido. A la orden, Lucero, aquí estamos a tus órdenes. Gracias por aceptar la invitación. Vamos a hacer el cambio de micrófonos, espérenos un segundito. Vamos a darle vuelta a la cámara. Ahí vamos, ahí vamos. No lo vaya a apagar. Conecta. ¿Este? Sí. Ahí vamos, ahí vamos. Listo. Ya está prendido. Lista, vamos a prenderle. Ay. Qué a gusto está la tarde-noche, ¿no? O sea, muy a gusto. Sí, afortunadamente se retiró la lluvia, aunque sea Sí. un poco. Sí, sí, sí. Y yo venía diciendo que hay mucho movimiento. Lo poquito que pude caminar de Palacio de Gobierno para acá, mostrándole a la gente cómo está el movimiento hoy jueves en el centro histórico. Pues mucha gente paseando y disfrutando en familia. También es muy común que quieran venir a ver los adornos patrios, tomarse la foto y demás. Entonces, pues está agradable. Me imagino que el fin de semana aumenta considerablemente la afluencia, pero recuerden seguirse cuidando, no confiarse, no bajar la guardia, su cubrebocas en todo momento, sana distancia, etcétera, etcétera. Cargar siempre con su gel antibacterial para cualquier cosa, con las manos siempre limpias. Pero bueno, ya estamos acá. Ya quedó mi Nat. ¿Lista? Listo. Yo ya hablé mucho, te toca. Listo. Ah, sí. Bueno, es que aquí estaba yo ya en la compañía del doctor. Ya estaban Tú estabas platicando por allá y yo acá. Ah, bueno, bueno. Yo les decía que cuánta, ahorita que veía el Palacio de Gobierno, la casa de la corregidora, cuántas historias de tantos y tantos personajes queretanos, ¿no? Aquí tenemos la gran ventaja de que caminamos viviendo la historia, donde se vivió la historia, donde caminó la corregidora, donde el cura Hidalgo, los conspiradores, todo esto lo recorremos. Y tenemos aquí muy cerca las casas donde se realizaba, aquí a unos cuantos metros, la casa que se conoce como la Casa de León de la Barra, la casa de los conspiradores, porque ahí hubo conspiración después, ahorita les platico, después de la conspiración, después de hospedar allí a don Miguel Hidalgo cuando vino a consagrar el templo de San Felipe Neri en 1805, estuvo visitando Querétaro en 1805, 1806, que es cuando lo contactan la gente de aquí, los notables. Desde luego era don Miguel Domínguez, doña Josefa, el padre Sánchez, aquí en la calle de Pasteur, el licenciado Parra,
en el Callejón de la Cerbatana, lo que es Venustiano Carranza ahora. Claro. Y aquí era el Callejón Ciego, porque la calle que ustedes conocen de Vergara, esa no existía. Era una calle interior al templo de San Francisco, al convento de San Francisco. El callejón terminaba donde está la esquina de Libertad y Vergara, ahí estaba tapado. Entonces se conocía como el Callejón Ciego, o del Ciego le decían, pero era el Callejón Ciego porque no tenía salida. Eso después ya lo abrieron, entonces ya empezó ya la gente a circular a través de todas las calles que se abrieron en Santa Clara, convento de Santa Clara, Matamoros, era una calle interna. Pero aquí en esta parte, pues desde luego las casas consistoriales, las que hoy conocemos como la Casa de los Corregidores. Ahí se llevaban a cabo las tertulias literarias. Las tertulias literarias pues eran con alguien que era el cerebro, era el verdadero padre de la independencia. Y para esto lo digo yo con la autoridad que me da el conocer un trabajo de un buen amigo, Modesto Cervantes. Modesto Cervantes dedicó 20 años de su vida a estar estudiando la forma de actuar del corregidor, porque a todos nos llegó la imagen del corregidor como un traidor. Era un traidor. Eso parecía. Porque habían cerrado a la corregidora. Porque muchos creían como que después como que sí quería hacerlo y después como que se arrepintió y entonces le encerró y ya después ya no le convino y entonces pues esa imagen tenemos. Esa imagen fue alentada y a la vez el acrecentar la imagen de doña Josefa, que fue político ese manejo. Leona Vicario y la corregidora, mal llamada corregidora, era la heroína en esa época. Se le empezó a llamar como la heroína. Pero ya después, para no confundirla con otra heroína que hay por ahí que no es muy recomendable, entonces ya empezaron a decirle la corregidora. Incluso hay un decreto donde se le declara por el Congreso Nacional como corregidora. Cuando empezaron a manejar los científicos de que don Porfirio rescata los restos de los héroes, de Hidalgo, Aldama, Jiménez, Abasolo, Allende, todos ellos, le dicen que el país estaba dividido en un 50% de hombres y un 50% de mujeres, y que las mujeres no tenían una identidad, no tenían con quién identificarse para alentar el nacionalismo. Entonces surge la figura de doña Leona Vicario, muy merecido, sí. Ambas mujeres muy merecido, y de doña Josefa Ortiz de Domínguez. A partir de esto, pues todo lo que sabemos ya después, mucho de romanticismo, pero... ¿Por qué mucho de romanticismo? De romanticismo, por eso de los taconazos. Taconazos, todas las historias, ¿no hubo taconazos? Sí, no hubo taconazos. Los científicos en 1894, gobernando Querétaro, el gobernador Francisco González de Cosío, don Porfirio da indicaciones de que se rescaten los héroes y se aliente el fervor patrio. Entonces empieza el rescate de muchos pasajes de la historia. En primer lugar, pues se rescata lo del muro del cañonazo, que ni hubo cañonazo tampoco. ¡Qué caray! Aquí ya estamos quedándonos sin vivimos muchas ficciones. No hubo cañonazo. Es que hay muchas historias que no conocemos realmente. Es la caída del ejército aquí imperial, cuando Miguel López entrega la plaza, llega y por ahí penetra precisamente, pero no era un cañonazo, era un puesto de artillería. Ese orificio en el muro, habían quitado las piedras para poner ahí un cañón, y Alberto Hans, que era el artillero del emperador, en un libro, porque afortunadamente o desafortunadamente es de lo que más se ha escrito de la historia de México. Sí. Cada uno de los protagonistas, hasta las dos mujeres, la princesa Inés de Salzán y Concepción Lombardo de Miramón, escribieron. Todos escribieron. Y Alberto Hans, en un librito muy sencillo que se llama Querétaro, Memorias de un oficial en campaña, allí describe paso a paso cómo en la madrugada estaban ellos ahí. Su asistente le había llevado unas tortillas duras. Se duerme el asistente ya cansado del sitio, con hambre, habían estado comiendo perros, lo que podían comer.
Y en la madrugada llega Miguel López, uniformado de blanco, lo conocían, era imperial, ellos eran imperiales. Entonces llega y les dice que muevan la pieza de artillería, oblicúe esa pieza. Oblicuarla era término militar, hacerla a un lado, apuntarla para otro lado. Esa pieza de artillería estaba puesta ahí para estar cañoneando al cuartel de Escobedo, que estaba en el Cerro de Paté. Del Cerro de Paté, ahí era el cañoneo. Y precisamente el pasaje de Damián Carmona se da cuando estaba ese cañoneo, ese 27 de abril. Estaba el cañoneo y una de las balas imperiales le cae al soldado republicano a los pies, que lo desarma y todo lo que sabemos. Entonces, esa fricción, que es muy significativa, siguió con otro, porque hay un obelisco, conmemorando esto, otro obelisco que fue cambiado de lugar en el Cerro de las Campanas, donde Maximiliano había rendido su espada al general Corona. El general Corona rechaza la rendición porque no era él el encargado, era Escobedo, pero Maximiliano, de primera intención, al general Corona le rinde su espada. Y la otra fue que en Palacio de Gobierno ponen una placa de mármol que todavía la pueden ver, donde dice: en este preciso sitio, doña Josefa, y de acuerdo a la señal convenida, etcétera, llama Ignacio Pérez. Nada más pónganse ustedes a pensar, están ahorita ahí, en esa habitación. Está el alcaide de cárceles abajo, no exactamente ahí abajo, porque está demostrado. Allá abajo eran unos locales comerciales. Él estaba muy distante, estaba en otro lado. ¿Qué harían? Pues lo más fácil es abrir la ventana y un grito, ¿no? Claro. Y sí, todo lo demás, sí, claro. El romanticismo, el recado por la chapa de la puerta. Claro. Si estaba encerrada, ¿cómo salió de su recámara y bajó por la puerta pasarle el mensaje a Ignacio Pérez? Hay muchas ficciones, mucho romanticismo. ¿Y entonces cómo le hizo en realidad? Historia. Es que ahí hay mucho de fondo. Ignacio Allende ya sabía que los iban a prender, el corregidor ya sabía que los iban a prender, porque ya los habían delatado. Un José Juárez, seudónimo de uno de los que estaban conspirando, los delataron 2 veces. El corregidor, como cerebro, como verdadero padre de la independencia, nada más les digo esto, los considerandos de Modesto Cervantes, que personalmente le entregamos a nombre de Preserva a Pepe Calzada, una vez que los leyó, que vio los documentos y todo, acordó poner el busto de don Miguel Domínguez. Y José Manuel Villalpando, que fue el encargado de los festejos del centenario y bicentenario, le felicitó a Modesto Cervantes, le dijo que lo más espectacular había sido la estela de luz, espectacular, millonaria, etcétera, pero lo más efectivo para la historia había sido el rescate de don Miguel Domínguez. Ese rescate es muy significativo y es muy sencillo de comprender. El cura Hidalgo venía aquí a Querétaro, formaba parte de la conspiración, desde luego que sí, pero era una estrategia. El padre Hidalgo iba a manejar las masas con la religión, que era una estrategia, y el militar, que era Ignacio Allende, iba a manejar la revuelta armada, por así decirlo. Hidalgo, una vez que ya se inicia el movimiento de 1810, le dirige 2 cartas a su alumno José María Morelos y le dice: mi distinguido discípulo, pasé a Querétaro a ver a nuestro señor corregidor, el que me indicó que el gran jubileo del cual estamos esperando va a ser tal fecha, iba a ser para las fiestas de San Juan, de la Virgen San Juan de los Lagos. Como se adelantan las cosas y todo eso lo tienen que precipitar. Entonces venía Hidalgo aquí a recibir indicaciones. El alférez real, y como decíamos, nombres de aquella época, pues de curas, de sacerdotes, eran más de 30. Y los más significativos, el padre José María Sánchez, de gente de la sociedad civil, el licenciado Parra. Pero es que la inconformidad con el gobierno virreinal
sobre todo de los criollos, ya era tal que se querían zafar del yugo de los españoles, porque pues, a la vez eran insoportables, porque se sentían superiores a los criollos. Entonces la idea era pues, sostener a Fernando VII, que lo habían aprendido en esa época, y estaba José Botella, por indicaciones ahí, ¿cómo se llama? Ya estoy como que combinando dos cosas diferentes. No, la situación era que Fernando VII siguiera al frente, pero como una monarquía ya manejada por los mexicanos. Pues no. Y pues eso no se podía, no querían los criollos. Pero el alférez real había evitado la jura de Fernando VII que le estaban urgiendo, y aquí en Querétaro la estuvo posponiendo durante varios meses, hasta que el virrey extrañado le exige que se lleve a cabo la jura de Fernando VII. Para esto, el alférez real Pedro Antonio Septín Montero y Austria, de su propio peculio, manda acuñar unas monedas conmemorando eso. Y de aquí de la esquina de lo que fue la Cámara de Diputados, esa era la casa del alférez real. De ahí después ya viene toda la familia de don Timoteo Fernández de Jauregui y todo esto. Y la jura es exactamente ahí enfrente. Y las monedas eran para aventarle al pueblo como un acto a nombre del rey, un particular muy rico le estaba dando al pueblo esto. Entonces parte de nuestra historia tiene cosas reales, pero tiene mucha ficción. Los taconazos, pues pronto voy a publicar yo algo ahí rememorando todo esto. Rememorando porque no se le ha hecho justicia a don Miguel, porque ni sus restos están en Querétaro. Ah, ¿no? No. ¿En dónde está? ¿En dónde está? Si lees mañana el noticia, ahí voy a... ahorita lo platicamos. No, cómo no, Lucero, con mucho gusto. Mira, a principio del siglo pasado, don Jesús Galindo y Villa, que para que vean ustedes la valía, la presencia que tenía este personaje científico, había sido director del conservatorio, director del museo del castillo de Chapultepec. A él le entregó Vicente Rivapalacio, nieto de Vicente Guerrero, eso poca gente lo sabe. Le entregó la bala que mató a Vicente Guerrero, la cual él extrajo del cráneo de su abuelo. La mandó a engarzar en oro y la tenía él como un recuerdo, así como para colgarla como un dije. Le entregó la espada de Mariano Matamoros, que después había sido de Mariano Matamoros y después de Javier Mina. Y de Javier Mina la tuvo después Vicente Guerrero. Esa espada estuvo en el sitio aquí de Querétaro. Le entregó un sillón que había pertenecido al cura Miguel Hidalgo. Todo esto está relatado en un libro que se llama Polvos de Historia, del cual no salió a la venta porque fue una edición que hizo don Jesús Galindo y Villa para sus cercanos, para los científicos. Como para su círculo nada más, para su familia. Y a través de sus familiares yo tuve acceso a esto. Entonces, todo esto está manejado porque don Jesús Galindo y Villa, a principios del siglo pasado, en 1914, dice que ha sido descubierta la tumba de don Miguel Domínguez. En la iglesia del Pocito, en la capilla del Pocito, ahí todo esto que hay, es un panteón que está cerca de la villa. El corregidor murió 30 años antes de que se inaugurara el panteón del Pocito. Y en el nicho 99 había una placa de la cual yo tengo la leyenda, que a lo mejor la memoria me falla ahorita, pero decía lo siguiente, y es fácil comprenderlo. Cuando Mariano Domínguez Ortiz, que ya por el apellido sabes que era hijo de don Miguel y de doña Josefa, cuando don Mariano Domínguez Ortiz, que había sido un personaje, ministro y presidente de la Suprema Corte, al igual que su papá, que el corregidor, el cual había sido miembro del triunvirato que gobernó México,
Entonces, ¿cuál traición? Si los mismos insurgentes le estaban reconociendo, no podía ser traidor. No podía ser traidor. Entonces, cuando fallece el corregidor en la aduana, de la cual era director su hijo Mariano, lo sepultan con todos los honores en el sitio de privilegio que era pues el presbiterio de la iglesia de Guadalupe, lo que conocemos como la antigua Villa de Guadalupe. Ahí quedó anotado, está la inhumación de los restos, porque ahí llevan meticulosamente las inhumaciones y las exhumaciones, las cuales son pocas exhumaciones, porque estás en un lugar de privilegio, cerca de la Virgen, en un lugar que pocos tenían, y lo tenía el corregidor, porque fue un personaje, pues no lo van a sacar para ponerlo en un nicho de un panteón, cosa ilógica. La viuda lo que hizo fue hacer valer el prestigio personal del apellido, y puso don Miguel Domínguez, murió tal fecha, y fue lo que puso en la parte de arriba, y abajo puso el licenciado Mariano Domínguez Ortiz murió en tal fecha, presidente, quien fue presidente de la Suprema Corte murió tal fecha. Entonces, por los dos nombres la gente pensaba que había dos restos ahí, y empezó a ponerse en evidencia lo que don Jesús Galindo y Villa había comentado. Incluso anduvimos ahí medios metidos también, haciendo algo de ruido con la familia, porque hay un fondo ahorita Jesús Galindo y Villa en el castillo de Chapultepec. Se depositó todos los apuntes, los libros. Ahí están resguardados. Ahí están resguardados. Entonces, cuando viene esto, se empieza a poner en evidencia de que no era posible, por lógica, exhumarlo de los pies de la Virgen de Guadalupe y mandarlo a un nicho en el 99 del Pocito, que había sido puesto en funcionamiento 33 años después de muerto. Entonces llegó el día esperado, en el periódico nacional en México sale los reporteros van, y a la hora de quitar la lápida encuentran nada más unos restos. Las especulaciones habían sido de que lo habían exhumado para ponerlo con su hijo. Más bien hubiera sido al revés, el hijo ponerlo con el padre. Con el papá. Ya habían traído aquí los restos de doña Josefa. De eso sí hay certeza absoluta. Sí, porque ella pues finalmente fue la que siempre tuvo la atención, ¿no? Y la familia de ella lo tenía. Yo conocía, me tocó el privilegio de conocer a don Antonio de Anda Domínguez, un personajazo, que dejó pendiente la edición de los libros de los corregidores, y por falta de presupuesto, gobierno del Estado, al final del sexenio de Antonio Calzada, ya no se pudo. Pero fue una gran aportación que después, para sorpresa de los que conocíamos, apareció publicado con otro nombre, de Agras García de Alba, otro escritor, otro compilador de Jalisco, y nos tocó estar cerca de la indignada familia de don Antonio de Anda Domínguez, que ya había fallecido. Entonces, ¿qué pasó con esto? Pues hay un misterio, y lo comento porque trajeron lo que exhumaron allá de restos con todo el protocolo, como si fuera el corregidor Miguel Domínguez, lo trajeron para depositarlo, juntarlo con los restos de doña Josefa, con su mujer, con su esposa, y resulta que son los hijos de don Mariano Domínguez Ortiz, porque en los libros, y eso lo pueden confirmar hasta ahorita, está de actualidad, está meticulosamente controlado. Todas las exhumaciones, que les repito son muy pocas, nadie quiere salir de ahí. Ahora vino la nueva villa y todo eso, pero históricamente pues era el presbiterio bendito bajo los pies de la Virgen, como dicen, ¿no? ¿Quién va a querer? Nada más con eso se quita cualquier duda que puede haber. Entonces, no hubo ninguna exhumación, no hay ninguna exhumación para trasladar los restos al Pocito, sería ilógico, y la otra situación es que nada más había unos restos humanos ahí, no había padre, hijo, ni nada de esto. Oiga, pues entonces sí nos estamos sorprendiendo, ¿no? Con tantas cosas que creíamos que eran y no eran.
Yo de las que más me sorprende es del famoso taconazo, porque aquí en Querétaro, Es muy famoso, ¿no? hasta en los recorridos que te dan, Los recorridos de leyenda y todo, siempre te mencionan el taconazo, el cañonazo, que nos dice que no fue cañonazo, y van ahí te dicen, no, es que aquí hubo un cañonazo y está el agujero ahí, pues, gigante. No se disparó un solo tiro cuando cayó la plaza, fue entregada la plaza. Incluso 20 años después, Mariano Escobedo le dirige una carta a don Porfirio, 20 años después, porque en esos 20 años había muchos problemas, porque los militares que estuvieron aquí, que se adornaban con la toma de Querétaro, otros decían, pues ¿cuál toma? Sí. No hubo un solo tiro menos un cañonazo. ¿Por qué? Porque los primeros tiros fueron para fusilar al general Méndez. Oiga, 2 días después. ¿Y se vale que adornen así la historia? Usted decía el romanticismo de tal pasaje histórico. ¿Se vale? Porque generalmente lo que la gente conocemos, ya expertos como usted que le gusta mucho la historia y ahonda en ello, pues ya va ahora hilando, sí hilando todo y viendo, no, esto no checaba, esto no fue así. Entonces, ¿por qué no lo venden tan románticamente? Es una práctica que se sigue tanto en la política como en la religión. Y la religión se adorna, y hay que decirlo abiertamente, pero no es en demérito de lo que conocemos. Al contrario, es para decir, así fue y así es, y estar plenamente consciente, sin ningún dogmatismo de la realidad. Nuestra historia es sumamente interesante. Sí. Y no demerita nada el conocer la verdad, la historia oficial. Afortunadamente ahora ya hay gente que está profundizando en esto. Ya cuando menos despierta la duda. Claro. Entonces es benéfico esto para la historia porque ante esa duda la gente empieza a investigar, empieza a leer. Yo ya me quedé con la duda que si no fue con un taconazo que avisó la corregidora, entonces ¿cómo? Pero estaba abundando en esto. Estaba abundando en que ellos ya sabían que ya venían a prenderlos. Y la prueba está en que dentro de las órdenes de aprehensión, la primera era la de don Miguel Domínguez. Venía hasta arriba. Entonces don Miguel Domínguez acompaña al comandante de la partida militar a aprender a los hermanos Emeterio y Epigmenio González, que fueron los primeros que aprendieron. Pero Ignacio Allende había estado en Querétaro porque aquí tenía familiares, los Villaseñor y Aldama, aquí estaban, era el núcleo, aquí venían a conspirar, a confabular, aquí se hizo todo el proyecto, el plan. Y Ignacio Allende ya había estado en Querétaro, el cura Hidalgo no estuvo, pero Allende de aquí de Querétaro se va para tener una coartada, por así decirlo, a San Miguel de Allende porque era el día que se festejaba una virgen y lo que quería es que lo vieran allá, como una especie de seguro, de coartada. Distractor tal vez, ¿no? Sí, entonces Allende ya lo sabía. Lo demás, lo del caballo y lo de Ignacio Pérez y que el ojero y todo lo que se maneja, pues ya es parte del romanticismo. Y no es por demérito de esto. El general Rafael Olvera en la iglesia de Santana mandó rescatar los restos de Ignacio Pérez. Arregló la tumba y todo está consignado. Pero Ignacio Pérez, perdón que lo interrumpa a las personas que de repente digan, bueno, les ande fallando la historia, ¿verdad? Es el que supuestamente en su caballo, al recibir el mensaje de la corregidora, robó un caballo de una peluquería y se robó el caballo y se fue a San Miguel a avisar, y como no estaba ahí se fue hasta Dolores, etcétera. Entonces todo... Pero no me ha dicho, doctor, ¿cómo la avisó? Si no fue con el taconazo. Te vas a ir con la duda. Voy a estar en la noche pensando todos cómo así. Lo hizo la corregidora si no fue con el famoso taconazo. No. ¿Qué habrá hecho? No era necesario el aviso. Y Modesto Cervantes... No hubo tal. Porque ya sabían. No, ya lo sabían. Ya lo sabían, o sea, ya no necesitaba lo que pasa, el taconazo. ellos estaban simulando la situación. Tú que te trajiste tacones hoy para Yo hacer que venía con el tacón para tratar de sentirme como la corregidora. El poeta Pablo Cabrera, el hombre enciclopedia, autor del libro La Carambada, etcétera, estaba dándoles una clase de historia a los niños más aplicados del país, ahí en el salón lo que era el salón de cabildos de la presidencia municipal, ya después Palacio de Gobierno. Ahí estaba enfáticamente viviendo con los mejores alumnos del país nuestra historia,
lo bélico, lo romántico, y estaba tan emocionado sabiendo él como hombre culto, sabiendo muchas cosas que son ficción, se emocionó tanto que le dio un infarto y falleció ahí, Pablo Cabrera. Entonces, sí, nuestra historia está hecha para eso. De tanta emoción falleció. Sí. Oiga, fíjese que vamos a dejarlos picados para que la gente también siga interesándose y conociendo más de la historia con romanticismo o más a fondo, y que investiguen y busquen. No sé si nos pudiera recomendar algunos libros que la gente pueda leer, independientemente de que después nos vuelva a acompañar para que nos siga contando de estas interesantes historias y personajes, porque aquí nos podríamos aventar hasta la madrugada platicando de estas cuestiones, pero algunos libros, algo de sí, material. Porque tú estás con el taconazo y yo con el cañonazo. Ah, sí, claro. Sorprendida las dos. Hay libros que se pueden consultar en el archivo, porque son libros que desafortunadamente se editó por gobierno, pero están agotados. Fue una edición de lujo, etcétera. El de los corregidores de Querétaro, por ejemplo, son 2 tomos. Ahí están todas las actas de nacimiento de los hijos de la corregidora. El corregidor ya era viudo, tenía 3 hijos, un hijo y 2 hijas. Una de las hijas se llamaba María Josefa Domínguez, y después viene una leyenda de que Ignacio Allende pretendía a la corregidora y que tuvo un embarazo la corregidora de Allende, pero por el mismo desconocimiento, pues no aquilatan que el corregidor era intocable. Era un hombre que había tenido tal presencia, había estado en la cárcel por defender a los indígenas de aquí de Querétaro, que trabajaban en los obrajes. Lo metieron a la cárcel y lo desconocieron como corregidor, y luego lo reinstalaron, 1803, 1805. Entonces era un tipo de avanzada. Era la representación de la masonería aquí en Querétaro. Tanto Hidalgo, Matamoros, Allende, todos ellos pertenecían a otro tipo de logias que no son como las de ahora, sino eran los librepensadores que seguían a la Ilustración, que estaba muy de moda en esa época. Los libros prohibidos por el Santo Oficio, los que no convenía que leyera el pueblo de México. Entonces, todo esto está en esos libros que pueden consultar. La gente que le guste estudiar y que quiera profundizar ahí. Hay muchos libros, pues, de don Manuel Septién, de muchos autores que son copia de documentos. Y desde luego algunos, cada quien da su versión, algunos medios tendenciosos. Oiga, yo le quiero preguntar, ahorita que dice esos, me suenan y me parecen libros muy, muy serios, de mucho estudio e investigación. Y ahorita me viene a la cabeza, con todo eso que dice de que es como parte de ciencia ficción, romanticismo, lo que sea, ¿qué le parece cómo maneja a veces la historia este escritor Francisco Martín Moreno, que muchos les gusta, muchos no les agrada porque dicen que lo adorna demasiado? ¿Qué opinión le merece? Ese género se inició aquí en Querétaro. El género que maneja Francisco género que Martín. Maneja Martín Moreno. Les voy a decir por qué. En 1941, los hermanos Cabrera, un canónigo culto, porque no era cualquier sacerdote salido del seminario, era un canónigo culto, era una familia, hijo de un médico, Ponciano Herrera, médico revolucionario, médico militar, que incluso estuvo en la toma de Veracruz, etc. Este personaje de los Herrera, tenía muchos documentos, y motivan a los hermanos Cabrera por medio de publicaciones que les hacían, porque eran dueños de la imprenta, se llamaba, ahorita les digo porque tenía un nombre, Editorial Cimatario. La Editorial Cimatario le publicó muchos libros al padre Herrera, y de ahí conocen ellos la leyenda que se platicaba de la carambada. Y de una leyenda que era bien simple, hacen una novela con hechos reales. Benito Santos Enea murió el día de su informe, todo lo que había pasado. Y lo que hace Martín Moreno ahora, ya mucho tiempo después, es exactamente lo mismo. Sí. Un documento válido,
se basa él para decir, no, Porfirio Díaz lo llamó Pelayo la Bastida y Dávalos, etcétera, el arzobispo, y le dijo que su sobrina, que era la que fungía como su mujer, se estaba muriendo de fiebre puerperal y que no iba a entrar al cielo, se iba a condenar y entonces le iban a sacar los ojos en el infierno 2 veces al día y la iban a quemar. Y eso le dijo a don Porfirio, porque no la podía confesar, porque estaba fuera de la religión, porque eran amantes. Y don Porfirio dijo, bueno, pues ¿cómo se puede arreglar esto? Pues adjura la Constitución del 57. Todo esto es verídico. La Constitución, todo lo que le presionan a don Porfirio, sí, tiene un grupo de investigadores porque lo que hace es legitimar la investigación que hace un grupo multidisciplinario, especialistas que les pagan muy bien, porque pues es puro éxito, porque la gente cuando menos tiene la inquietud de la historia, aunque sea novelada. Novelada, exacto. Claro. Pudiera ser Es que diferente. si no les gustaba como te la daban en la escuela, Sí. pues dicen aquí. Te la adornan. Ujú, Y sí. siempre tendrá una salida, Sí. porque en el momento que lo quiera demandar históricamente, un historiador lo quiera poner en evidencia, se le dice es Tiene una una novela. Y aquí los Cabrera lo que hicieron fue manejar eso como algo, necesitaban ellos dinero. Y lo que hicieron fue publicar ese libro, Editorial Cimatario, Mire. lo de la carambada, y se suponía que a la bandolera que conocían en Querétaro, que era una mujer que habían matado a su marido, su amante o su pareja, y ya nada más con unos cuantos de la familia ponían olotes a la orilla de la carretera prendidos, y en la noche el viento los avivaba y parecía que eran cigarros. Ya que robaban los pasajeros, se levantaba el enagua o se descubría los pechos para que vieran quién los había robado. Y los queretanos en esa época decían, no, dice, pues está del carambas que salga esta mujer. Caramba. Y carambas, y acabó siendo la La carambada. carambada. Bueno, miren, La famosa y como, carambada. Tantas como- historias, ¿no? como esa historia, muchísimas más que esperamos tenerlo de nueva cuenta acá con nosotros, doctor, para que nos platique en Enfoque Noticias en Corto y que la gente le guste, se involucre y siga investigando, ¿no? Sí, exactamente, porque hay muchas cosas que no sabemos y que, bueno, puede darnos también alguna recomendación de cómo investigar o cómo ir hilando algunas de las historias, ¿no? Muchísimas gracias. Lucero, mucho gusto, un placer estar con ustedes. Muchas Muchas gracias. gracias. Nosotros ya nos tenemos que ir, si no aquí seguiremos wiri con tantas historias y tanta información tan maravillosa que comparte con nosotros Jaime Zúñiga Burgos, pero nos vamos y a propósito de septiembre, de los festejos patrios y demás. Septiembre es mes del testamento. Mucho ojo, pónganse a investigar. En varios estados nos han preguntado, nos mandaron por ahí un mensajito, nos han preguntado acerca de cuál es el costo que tienen. Hay una lista completita que luego se las compartimos por ahí en la página de Enfoques para que la chequen, porque aquí en Querétaro están al 50% de descuento, pero tengo entendido que en varios estados de la República tienen costos distintos. Sí. Entonces deben de checarlo en las notarías. Pero aprovechen para que no hereden problemas. Sí, Eso, porque ¿eh? ahora han sacado que ya se pueden heredar las deudas, ¿eh? Sí, no, esa es una tremenda bronca, entonces de verdad ¿Se la pueden aprovechen. heredar a los enemigos? Así de, te dejaron un regalito. Aprovechen y vayan, nada de que no, pues yo no tengo nada, hasta el coche. O sea, el coche es Todo. un problema venderlo si la persona que es la dueña de ese vehículo fallece. O sea, cualquier cosa, usted vaya y que lo asesoren y que le hagan su descuento. Ya nada más decir que vamos a estar nosotros también publicando las cuentas para depositar algún tipo de ayuda, quienes están recolectando víveres para hacérselos llegar a los damnificados allá en Tula, Hidalgo, que les fue muy mal con la lluvia, el desbordamiento de río, personas fallecidas en ese hospital. Sí. Entonces le están pasando terriblemente, perdieron todo y vamos a estar nosotros ahí también haciendo un poquito de labor social por si quieren apoyar de alguna manera a la gente de Tula, que ahorita la necesita, y también pues gente que se llevó tremendo susto con el sismo, ¿no? Sí, la verdad es que hubo más de 200 réplicas, lo publicó el Sismológico Nacional, y entonces la verdad es que estuvo bastante fuertecito, más 7.1 grados en la escala de Richter,
y pues en varios estados de la República, incluso aquí en Querétaro dicen que en algunas zonas se sintió y estuvieron mandando mensajes, ¿no? ¿Usted sintió algo del temblor? Ahí en la Cañada, sí. ¿cómo ¿Sí? no? Sí, dicen que sí. Ya cuando hemos sentido que vivimos en la capital, que vivimos en México, nos tocaron algunos temblores, ya lo detecta uno. Hay gente que dice, estoy mareado. Sí, yo sentí como un leve mareo, ¿eh? Estaba en la casa y de repente dije, ay, qué raro, me mareé, ¿por qué será? Y después ya empecé a ver, ¿sintieron el temblor? Y Entonces, yo me mareé. sí, yo pensé que estaba mareada, entonces usted sí lo detectó. Sí, ya lo detecta uno. No, pues sí, ya las personas que saben. Entonces yo como que no hasta que ya supe que había temblado, la verdad, y que dentro de daños materiales y el tremendo susto, sobre todo para las personas, no sé, la Ciudad de México, Oaxaca y algunas otras entidades que la han pasado mal con Puebla. temblores, se pusieron pues, muy nerviosos, ¿no? Pero dentro de todo, no fue como en otras ocasiones que ha sido fatal. Sí, exacto. Y comentarles que el próximo jueves no tendremos Estaremos. nuestro Facebook Live, ¿verdad? Exactamente, no vamos a estar, pero El día festivo de descanso. pero les vamos a estar publicando información, así que estén al pendiente y escúchenos también a través del Spotify y en YouTube. Ya saben que los viernes estamos ya en Spotify y en YouTube el sábado. Así es, muchas gracias Marco Segura, Jonathan Vázquez, gracias. Marco nos decía, y lo comenté cuando empecé la transmisión allá afuera, que está muy contento porque ya inicia la NFL. Ah, sí, cierto. Entonces a él le gusta el fútbol Hay varios americano, eventos, sí. y dice está muy contento, gracias a Carol Revueltas. Muchas gracias, ahí compartan, den like y demás. Y prometemos tener de nueva cuenta en alguna otra emisión, en una charla, así en una tertulia a gusto, a Jaime Zúñiga Burgos para que nos siga contando. Yo hoy me voy muy triste con lo que creía que era y no es, pero ya aumentó mi conocimiento. Tú da tus taconazos, ándale. No, aumentó mi conocimiento y todo, Claro. Entonces ya sé que es parte de lo que le ponen. Yo algo a había la escuchado del historia. cañonazo, ya me lo viene a confirmar el doctor, ¿Ves? pero El cañonazo y el taconazo, que no hubo taconazo y demás, pero por cierto, los festejos patrios en muchos estados Está que todavía sigue, suspendido. que todavía sigue la situación de la pandemia, no tan fácil como quisiéramos, entonces quedan suspendidos, habrá de manera simbólica, unos nada más serán cuestiones que van a transmitir en redes Internet. sociales, entonces de preferencia que no salgan al mitote y al argüende que nos gusta generalmente en encanta. esas fechas, porque todavía tenemos que seguir cuidándonos mucho. así es. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor. Gracias a ustedes. Gracias, Muchas ya voy a gracias, Lucerito. apagarle ahí si me Ándale, permite. taconazo, y le mandamos besos Voy a mandar el taconazo. a Cari, que hoy no nos pudo acompañar, pero le mandamos muchos saludos. Vámonos.